Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Grada 101, ya lo saben, la casa del fútbol, la casa del deporte sevillano, con mucho hay que contar, porque ya hemos pasado la penúltima jornada de Liga, solo nos queda la última fecha en el campeonato liguero y prácticamente para los nuestros ya los objetivos están ya más que hechos. El Real Betis Balompié que confirmaba ayer matemáticamente esa sexta posición, por lo tanto tercera vez consecutiva que lleva Manuel Pellegrini al Betis a Europa, algo que no se había conseguido en la historia del club. Por lo tanto, fíjense el hito al que estamos hablando, aunque ahora no le demos tanta importancia porque estamos acostumbrados, como decimos, a que ese Betis de Manuel Pellegrini pues se ha acostumbrado a ganar, ¿no? Pero no era lo habitual en la entidad de Heliópolis. Y por otra parte, el Sevilla, que jugó el sábado frente al Real Madrid en Liga, pero que ya, aunque todavía tiene posibilidades de ascender a esa séptima posición que da derecho a la Conference League, lo cierto es que la mente está puesta ya en esa final de la Europa League en Budapest el próximo miércoles ante la Roma de José Mourinho. Por lo tanto, mucho que analizar, como decimos, posliga y programa pre-final de la Europa League. Y para eso tenemos una mesa absolutamente espectacular, también con un último bloque en el que Edu Saniña, ojo, que ya lo hemos mandado allí a Budapest, el primero que ha llegado, nos va a costar un poco cómo está las cosas por allí. También vienen Patrick Rodríguez y Ale Pechi para hablar de fútbol femenino y vamos a repasar en profundidad qué ha ocurrido con el Betis Baloncesto y ese descenso a la Alep Oro. Pero como decimos, empezamos por lo más relevante, por de lo que está hablando todo el mundo, que es qué pasa con el Betis, qué pasa con el Sevilla, y para eso hay que presentar a la mesa que tenemos hoy aquí con nosotros. Empiezo por el maestro Leandro Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Encantado de tenerte aquí, ya lo sabes tú siempre. Además, hoy para que vamos a hablar de baloncesto después, que es lo que tú controlas. Lo que me gusta de verdad. Lo que te gusta. Pero antes, Leandro, un fin de semana a modo de titular, ¿no? Entiendo que la consecución del Betis de matemática de esa posición de Europa League, y el Sevilla un poquito, bueno, ya preparando la final. Sí, el Sevilla, entrenamiento exigente, muy exigente de cara al partido del miércoles, porque ya el foco está puesto ahí. Y el Betis cerrando una temporada buena. En un campo difícil. Y yo creo que al final hay que ponerle buena nota en general. Vamos a ponerle nota, nos vamos a mojar. No se vayan a creer ustedes que esto va a ser aquí como decía el gran Enrique Olivares, ¿no? Que le pedíamos un porcentaje siempre de 50-50, ¿no? De que apretarle un poquito ahí. José Manuel Rodríguez, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal, Fran? Oye, ¿qué sensaciones tienes así, a modo de titular, de cara a la final de Budapest? Pues yo creo que más ilusionante quizás que muchas finales de la Europa League que ha tenido el Sevilla por todo lo que viene la temporada. Yo creo que cuando te ves ahí abajo y se ha visto el sevillismo muy cerca de segunda división, porque es que era así, este final de temporada se multiplica por 10, ¿no? El sabor ya de por sí de una final europea y esa posibilidad de meterte en Champions, que eso te arregla la temporada. Que no es poco, ¿eh? Querido don Andrés Ocaña, muy buenas noches. ¿Qué pasa, Fran? Estoy encantado de estar con el maestro Leandro y con el periodismo joven. Hoy es un placer auténtico. Claro, José Manuel lo he puesto aquí entre dos leones hoy. Claro que sí, no, pero este va para arriba. O sea que no te preocupes, que se sabe defender solo perfectamente. Don Andrés, que no hubiera dicho que íbamos a estar con el Sevilla con la temporada en la previa de una final de Europa League y con el Betis ya clasificado matemáticamente para Europa. Yo que estoy de acuerdo con José Manuel, es que va a ser la final con un mayor número de aficionados desplazados de la historia del Sevilla. Y esto solo tiene un motivo, el desastre de temporada que estaba haciendo el Sevilla en Liga. Porque es verdad que influye también, ¿no? Que hace 7 años que no hay una final con público, la de Colonia fue la de la pandemia y se van a cumplir 6 años, 7 de que no puede ir. Y claro, cuando tú ya has vivido 6 finales anteriores tan cercanas, pues la gente no vuelve a gastarse el dinero. Pero yo creo que se ha acumulado el hecho de que hace tiempo que no hay una final con público, pero sobre todo lo mal que lo ha pasado al aficionado del Sevilla. El aficionado del Sevilla se ha visto con el agua al cuello, ha visto cómo han pasado 2 entrenadores, ha visto el desastre de fichajes que ha habido en la primera vuelta y de pronto la gente ha tenido un efecto pues inversamente proporcional a lo que le estaba dando el equipo, y así vivimos la noche de Manchester en el Ramón Sánchez Pizjuán, que aquello fue una locura, como hasta Monchi decía que en su vida había vivido algo así, como el día del Schalke 0-4,
Y creo que tiene que ver con eso al final, con que la gente las ha visto, las ha pasado canutas. Canutas, de verdad. ¿Sí? O sea, que después no se repartan los 10 y los. Que yo voy a dar nota hoy al Betis, no al Betis, a las distintas facetas del Betis. Y en el Sevilla habrá que hacerlo también, pase lo que pase. Eso te iba a decir, tenemos que poner nota, pero claro, evidentemente la del Sevilla va a influir por lo que ocurra en la final, ¿no? Aunque yo creo que la de Mendilibar es indiscutible. Vamos a empezar por el Betis. Maestro, ¿qué te pareció el partido? Ya el objetivo es verdad que estaba prácticamente hecho, pero bueno, había que ir a Girona y ganar. Bueno, un partido serio, yo creo que un partido bastante serio del Betis, después de varios encuentros irregulares, ¿no? Los últimos partidos que hemos visto del Betis para mí han sido flojos en general, ¿no? Tampoco es verdad que el Betis es como que se había quedado sin gasolina en el tramo final de temporada, con falta de efectivos importantes que por unas cosas o por otras pues al final no han podido estar, que yo creo que eso le ha mermado mucho al equipo de Pellegrini, porque el Betis tiene una plantilla corta, realmente tiene una plantilla corta. Y creo que bueno, a mí incluso me ha sorprendido, fíjate, el partido que hace el Betis en Girona me sorprende, porque el Girona también en el tramo final de temporada estaba viendo más fuerte, ¿no? A todos los niveles y con un objetivo todavía, que era el poder entrar en... Y te sorprende, no te olvides, por lo que viste en el derbi. Porque es que ayer vimos el partido de Girona y muchos beticos dijeron no podía el Betis haber apostado un poquito más en el partido del derbi, ¿no? Claro, sí, ahí voy. Es que yo creo que uno de los escaparates grandes de la temporada, pero eso ya a nivel mundial es el derbi, y yo pienso en ese sentido que no entiendes, no sé si es por falta de calidad, de capacidad, por estar acomplejado al lado del Sevilla, que históricamente, bueno, que recientemente está siendo superior a los derbis que se juegan en el Sánchez Pizjuán. No lo sé, pero es verdad que eso, no sé, te dejó en ese momento duda o sensación de que le falta. Ya Leandro justito, ¿no? Lo decías tú. Yo creo que llegaba justito, ¿no, Andrés? Mentalmente y físicamente. A mí es la impresión que me da. Después he leído a Pepe Lía, nuestro compañero Pepe Lía de B-Soccer, que daba una estadística que en los últimos 5 jornadas es el equipo que más ha sumado. Sí. Y claro, es curioso. Sin embargo, yo las sensaciones que ha transmitido el equipo, vi un equipo serio en Bilbao, pero vi un equipo con dudas el día del Rayo, por supuesto en el derbi no me gustó, aunque se llevara un punto que fue súper valioso, el día del Getafe, que te voy a decir, y evidentemente a mí me ha transmitido sensaciones el equipo de que necesita... Ya no es solo descansar y cargar las pilas mentalmente, sino que esto sería para un debate más amplio, pero yo creo que el equipo necesita cierta regeneración, que hay futbolistas muy importantes estos 3 años en el Betis, pero extremadamente importantes, que yo creo que ya han alcanzado su mejor nivel de juego en el Betis y que dudo mucho que vuelvan a volver a encontrarlo, y creo que son las señales que ha dado el Betis. Por eso a la hora de poner nota, yo, aunque al equipo le diera un notable por la temporada que ha hecho, al entrenador desde luego le daría mucho más nota que al equipo. Y es la impresión que me está dando el Betis en la temporada, que es un equipo que está agarrado a los resultados porque tiene un entrenador que es superlativo. Pues no es porque vea ni a un Canal espectacular, ayer metió 2 goles, pero ni a un Panda espectacular, ni Luis Enrique cuando sale veo que haga unos partidos brutales, o sea, que es que creo que se está agarrando el entrenador a los resultados de una forma increíble. Claro, yo creo que hay dos formas de analizarlo, ¿no? Una, que es este último tramo de temporada del Betis. Yo creo que coincidimos en que la plantilla ha llegado muy justita mental y físicamente a este final, y yo creo que la sensación en el club, sobre todo después de ese partido ante el Getafe, era un poco que se dieran los resultados ya, ¿no? Y que se cerrara esa clasificación, que por otra parte merecía el Betis, no esa clasificación europea, pero por otra está lo que dice Andrés, que es el cómputo general de la temporada y que se ha conseguido otra vez el objetivo. El mes de abril ha sido muy malo, Claro, es que ha conseguido el objetivo otra vez, con lo que tú decías, Andrés, con muchos lastres y con dificultades tremendas, Manuel, eso es así. Porque las lesiones, las tarjetas, sí, lo recordaba Pellegrini al final del partido. Sí, pero es peligroso, Fran, porque la temporada pasada se cierra, por ejemplo, ¿no? Ponerle un ejemplo cerca en la ciudad, se cierra con un Sevilla en la Champions y todo el mundo sabía que se había acabado ese proyecto, se había acabado esa etapa, que no estoy diciendo que se haya acabado la etapa de Pellegrini, porque yo estoy de acuerdo con Andrés, que hay que darle muchísima más nota a Pellegrini que el equipo. De hecho, en el Betis, esa sensación que nos ha dejado a todos de
agridulce de que faltaba ritmo, de que no jugaba del todo bien. Pero es que las crisis no duran en el equipo del Betis. Es que el Betis se está acostumbrando a puntuar, pero eso sí, le sigue faltando esos debes. Pero me parece interesante eso que has dicho. ¿Tú tienes la sensación de que el Betis te transmite la misma sensación este Betis terminando sexto este año que la que te transmitió Lopetegui? Como que se consigue el objetivo, pero que hay que cambiar cosas. Pero sobre todo, a mí la diferencia viene en el banquillo, porque yo veía que el proyecto del Sevilla estaba cansado y el cansancio también venía del banquillo. Yo creo que Lopetegui no debería de haber seguido y se ha demostrado con el tiempo. Pero en el Betis, sin embargo, me da la sensación que el capitán del barco tiene que seguir siendo Pellegrini porque no le veo cansancio. Pero sí es verdad que es una plantilla en la que se ha caído de Moreno. No comparemos la plantilla de Lopetegui del año pasado con la plantilla del Betis. Totalmente, o sea, por eso, es que la plantilla nada más Koundé y Diego Carlos nada más le da. Yo siempre lo he dicho que si hubiera tenido Pellegrini todos estos años a dos centrales como Koundé y Diego Carlos, con un equipo que iba para arriba como un cañón, no este año, pero con un equipo que iba para arriba como un cañón, con esos dos centrales rápidos y fuertes atrás. Pero yo es que creo que al que se veía cansado era Lopetegui en el Sevilla. Sí, por eso digo que es distinto, el cansancio, claro, el cansancio lo veo distinto. Yo en el Sevilla lo veía en el banquillo, que falto de idea, como falto de ambición también Lopetegui, pero en el Betis lo veo que esas primeras espadas que le han dado tanto al Betis estas temporadas, como la temporada pasada de Borja Iglesias, Sergio Canales no ha estado bien entre lesiones, sanciones, mil cosas que le han pasado. Muy mal. Ha estado bien. Y, lo que hablaba sobre Andrés, todo creo que al final se te ha ido Alex Moreno, el sustituto Juan Miranda, que era el suplente de Alex Moreno, y Abner Vinicius, que no deja de ser una apuesta, que puede salir bien o mal, y se te lesiona Fekir, claro, es que eso también Juanmi. es un ingrediente. Con todo esto, Leandro, con todo esto que dice José Manuel, que lo decía Andrés, ¿qué nota le das tú a Pellegrini después de haber conseguido una vez más el objetivo? A Pellegrini sobresaliente. Pero clarísimo, vamos. O sea, que claro. Pellegrini es. Ahora mismo yo creo que es el pilar sobre el que se apoya todo el área deportiva del Betis. O sea, sin duda. La gestión de Pellegrini es sobresaliente. O sea, ¿te parece que clasificar al equipo sexto esta temporada con todas esas dificultades, ¿no?, que estamos hablando? Ventas, lesiones, expulsiones, que al final Pellegrini puede decirle a los jugadores que no se expulsen, pero si cometen acciones, bueno, se me viene a la cabeza, ¿no?, el propio Miranda cuando no lo expulsan ante el Cádiz, ¿no? Bueno, es que será hacen esas actitudes, claro. Quiero decir que eso yo creo que va en el debe de los jugadores, el tema de las expulsiones. Con todo esto, parece incluso que tiene más mérito esto que ha hecho que incluso los dos últimos años, ¿no? Para mí sí, con la plantilla de este año, sin duda, y además el tercero. O sea, que clasifica el equipo, creo que nunca lo había hecho el Betis en su historia, ¿no? Clasificar el año seguido para Europa, con lo cual es una cosa que tiene mucho mérito porque lo ha hecho estando él de entrenador. Yo el único debe que le pongo a Pellegrini en la temporada, por eso le doy un 9 en vez de un 10, es la alineación de Manchester en Old Trafford. Parece que se presentó allí con Abner de lateral izquierdo, intentando hacer que el Betis fuera un equipo dominador, con un equipo que estaba en un estado de forma espectacular. Y creo que el único debe, pero vamos a ver, es que aquí hay gente que tiene un insuficiente clarísimo en la temporada del Betis. Uno es la directiva, el club. El club se presentó a primeros de año sin inscribirle 3 jornadas a 5 jugadores Pellegrini. Después ha presentado números de causa de disolución prácticamente, que se han aprobado. Después al club se le ha ido una dirección deportiva a mitad de año. O sea, ¿cuántos obstáculos le ha puesto el club? Y además una dirección deportiva en la que el director deportivo era la mano derecha de Manuel Pellegrini. Y la venta de Moreno, de uno de los jugadores más primero el club, insuficiente, claro, muy deficiente la dirección deportiva. Lo de Luis Enrique y Abner está fuera de concurso. No se puede apoyar a día de hoy esos fichajes. No fue capaz de sacar a Montoya, a Víctor Ruiz, a jugadores que otra vez se ha demostrado que no tenían sitio en la plantilla. Una venta irrisoria de Alex Moreno a 2 días de una final de una Supercopa de España. Bueno, quitando, y no le pongo muy deficiente porque trajo a Jose y porque Luis Felipe, con su sombra, parece que es un futbolista que puede tener nivel. Pero desde luego yo creo que con todos los obstáculos y las piedras que le han puesto en el camino desde el Betis y la dirección deportiva Pellegrini, es que hay que darle un sobresaliente, pero clarísimo, para mí por lo menos. José Manuel. Es que al final, repasando lo que ha dicho Andrés, la única vitamina que le ha dado la dirección deportiva a Pellegrini ha sido Jose. Sí. Ha sido el único jugador que desde que ha llegado
es que es un jugador que tiene ritmo de Premier, que ve el fútbol rápido, que antes de que le llegue el balón ya sabe lo que va a hacer, mira siempre la portería rival, que es el ingrediente perfecto para el tipo de fútbol que tiene Pellegrini. Pero es que el resto de las incorporaciones, al final Abner Vinicius juega, por ejemplo, el derbi, y yo creo que juega el derbi más porque sabe Pellegrini lo que podría ocurrir con Miranda, que ya le pasó el día del Cádiz, que estos partidos le cuestan mucho porque le van demasiado lo emocional. Y Luis Felipe, sí, yo creo que es un buen central, pero también hay que hablar con él, que no puede irse de así de esa forma en los partidos, que al final el central que más ha jugado ha sido Pecera, que partía como tu segundo central. ¿Qué nota le pones tú a Pellegrini? Yo a Pellegrini obviamente le pondría un sobresaliente, y eso que creo que también hay un ambiente un poco injusto en el sentido con Pellegrini de no, pero se va a meter en Champions la Real Sociedad, era el año para meterte en Champions. Sí, pero para eso tenía que haber tenido ayuda. Claro. Por eso ese es otro debe que tiene el club, que en un año, que a lo mejor porque tiene muchísimo mérito dejar detrás tuya al Sevilla, al Athletic Club de Bilbao, por ejemplo. Después es verdad, el Betis está, creo, donde tiene que estar. Pues tiene el Villarreal por delante, la Real por delante, tiene mayor presupuesto y a los tres gigantes, pero ha dejado al Athletic, por ejemplo, y al Sevilla por detrás. Pero ¿con qué argumentos ha peleado Pellegrini? Yo repito, con una plantilla que está envejeciendo. Una plantilla en la que jugadores importantes, algunos por lesiones y otros por rendimiento, han dejado mucho que desear este año, muchísimo que desear este año, que habrá que valorarlo. A ver Canales, habrá el William Carvalho, a ver determinados futbolistas, a ver el Panda, que aunque lleve 15 goles, la sensación que ha dado es que se ha desconectado durante un gran tramo del campeonato. Y es que después es muy bonito. Esto es un trabajo de equipo y de conjunto, como se habla desde el club. Bueno, ¿usted qué ha aportado? Vender a Alex Moreno, traer a Abner Vinicius, ese ha sido el trabajo al equipo que se le ha aportado a Pellegrini. Yo creo que también hay un problema, Andrés, en el tema que hablabais, de los fichajes tanto de Luis Enrique como de Abner, que son dos apuestas de futuro, que son jugadores que yo creo que necesitan mucho tiempo. Los jugadores brasileños normalmente necesitan tiempo y el Betis es verdad que necesita rendimiento inmediato. Ahora, el escenario económico del Betis creo que tampoco posibilitaba hacer muchos malabarismos, es decir, que también el Betis tiene un déficit de jugadores jóvenes que pueda en un momento determinado, o sea, con los que pueda en un momento determinado, pues no sé, a corto o medio plazo, hacer caja, que también lo necesita, ¿no? De hecho, cuando llegó Luis Enrique al Betis, tuvo partidos interesantes, incluso en algún momento se le tildó de estrella emergente. Sí, bueno, y había una de las posibles. Yo he visto titulares donde se ha hablado, partido de Vallecas, por ejemplo, recuerdo, a partir de ahí, ¿no? No, y Luis Enrique ha hecho actuaciones buenas, había, en Europa League y todo. Su temporada no me ha decepcionado. No, es verdad que no. Estamos hablando, digo, por poner un contrapeso aquí, porque también es verdad que creo que tú no le puedes decir a Abner Vinicius un rendimiento inmediato, o sea, aunque sea el invierno y siempre es un complemento de un jugador. Entonces no le puedes seguir al equipo que quede en Europa. Si le quitas uno de sus puntales, con Fekir lesionado, le quitas a Alex Moreno. Es que tienes que vender por necesidad. Es que también quiero decir, Andrés, que los dirigentes del Betis han puesto dinero de su bolsillo para salvar al club de la bancarrota. Es que la situación económica es que parece que la situación económica de responsabilidad. No, pero Leandro, muy bien, pero que parece que la situación económica del Betis ha venido dada pues porque un espíritu divino de la economía se ha querido cargar al Betis. Además, vea que había 2 años de pandemia, el Betis ha recibido también una ayuda por parte de la Liga, fondo de inversión, pero el Betis gran parte de los problemas económicos que tiene son por jugadores sobrepagados, con sueldos que son difícilmente sostenibles. Pero sí, todo el mundo, si te refieres, por ejemplo, a Fekir o a Canales, Fekir y Canales, esta temporada no, evidentemente, pero hasta esta temporada estaremos todos de acuerdo que han sido los jugadores más brillantes del Betis, más desequilibrantes, son los que más cobran. ¿La gestión económica ¿sí quién la hace? ¿Quién la hace? El club. La gestión económica también, si te vas al Sevilla también hablamos de gestión económica y de jugadores sobrevalorados. Sí, solo marca los resultados, Andrés. Lo que pasa es que el aficionado del Betis, cuando hablas con él, cuando termina los partidos, lo primero que hace es decir que Fekir es un mago y que Canales es muy bueno. Y esos jugadores tienen un precio de mercado y el Betis lo ha pagado. ¿Por qué? Porque pensaba que lo iba a generar y luego vino la pandemia. El Betis, otra cosa que también estamos hablando de situaciones de jugadores personales o criticar el rendimiento de jugadores este año, pero que esos jugadores también le han dado mucho al Betis, y que posiblemente han sido una base o un arrastre para otros jugadores, pero y que se ha hablado muy bien de ellos. Y yo te lo reconozco, lo que te digo, que la sensación que da este año la temporada del Betis es que parte de esos jugadores que han sido
fundamentales, la base principal de que el Betis esté 3 años en Europa, el rendimiento que les ha sacado Pellegrini, que el Betis apostara económicamente por ello, que ahora puede ser una rémora económica, pero evidentemente le ha dado al Betis un resultado. Pero da la sensación, Leandro, que hay que regenerar un poco, que hay que abrir un poquito la puerta y las ventanas del club. No estamos discutiendo eso, Andrés. Estamos discutiendo lo que tú has hablado antes sobre el papel que han desempeñado este año. Yo digo que este año el club ha ayudado muy poco al entrenador, por no decir nada. Los fichajes de Luis Enrique, Abner, pero si la cronología desde los despachos que ha hecho del club, la comparto. Este año. Sí, ahora, objetivamente. El gran mérito de Ángel Aro y José Miguel López Catalán, por ejemplo, es que aquí esté un serio que se llama Manuel Pellegrini. Que ante eso hay que quitarse también el hay que fichar, también hay que fichar, también lo han fichado a ellos. Claro, exactamente. También lo han fichado a ellos. Te quiero decir que luego al final es todo en conjunto. Primero, los resultados del Betis en general son buenos. Son buenos deportivamente. Sí. 3 años seguidos no lo ha hecho nunca. Muy con lo cual, buenos. Estamos ante la mejor estadística. Con Pellegrini, que lo ficharon también los que también se les critica por la gestión de este año a nivel extradeportivo, que yo por otro lado pienso que el Betis está haciendo un proyecto de futuro excelente, con una ciudad deportiva maravillosa, con un proyecto de estadio increíble, que además yo creo que ese proyecto, ese uso que se le va a dar a este le va a generar un retorno económico con el que se pueden hacer muchas más cosas y que el club puede tener más posibilidades, porque además las tiene por masa social, por todo lo que por ticketing, por el pinchazo de televisión, lo que ya sabemos que es el Betis. O sea que creo que en ese sentido están trabajando bien. Ahora, claro, es que todo perfecto no puede ser, Andrés, pero tampoco todo tan negro. Pero tampoco todo tan negro. También hay que intentar tirarle cuantas menos piedras en el tejado al entrenador para que pueda hacer su trabajo, y yo creo que este año se le ha ayudado poquísimo, y además cosas raras, este año han pasado cosas raras, no sé, mensajes crípticos de Juanmi en el Twitter. Ayer acaba el Betis enganchándose a Europa y Claudio Bravo saca, Claudio Bravo, futbolista que tiene una experiencia descomunal, saca los pies del tiesto, no sé, sinceramente, vuelvo a repetirlo, creo que es el momento de abrir un poquito las ventanas, de replantearse. Estoy de acuerdo, Andrés, pero me parece que cosas pasan en todos lados. Con Acuña pasó en el Sevilla haciendo declaraciones en la televisión del club. Sí, pero en todos los clubes hay alguna cosa. Vamos por partes, porque vamos a poner primero. Hemos hablado de Pellegrini. ¿Qué nota le pones tú al equipo, al club en conjunto, por haber conseguido ese 6º puesto? ¿A los jugadores te refieres? Sí, Pellegrini con Pellegrini. Pero bueno, un poco. Con Pellegrini sube la nota. Claro, no, Pellegrini ya lo has puesto sobresaliente. Al equipo y un poco. A ver, al final, el club, ¿no? Porque el club consigue su objetivo. Ahí van todo el mundo en el mismo barco. Ahora después podemos hablar de jugadores que vamos a ir a lo que dice Andrés. Pero tú, el tema, la temporada del Betis, ¿qué nota le pones? La temporada del Betis en general, con Pellegrini. En general, con todos. Hombre, yo uso un 8. Un 8, José Manuel. Dejando a un lado temporada del Betis. Temporada del Betis. No, Pellegrini no lo podemos dejar a un lado porque Pellegrini ya sabemos que es el Betis. Pero aparte de que Pellegrini tiene mucho más mérito que el resto de partes del club, porque sabemos y lo hemos comentado todos los lastres que ha tenido, el Betis como club consigue 3er año consecutivo en Europa, 6º puesto. Ha estado ahí cerca de la Champions, tal, ha tenido muchos lastres. ¿Qué nota le pones tú? Obviamente, si me lo dices antes de la temporada, le pongo un 8. Como he visto la temporada, le pongo un 7. Porque yo creo que era el sí, año un 7. más... Notable, un 7. O sea, con lo cual notable porque Pellegrini sube la nota, algunos la bajan, pero no deja de ser una gran temporada. Efectivamente, ahora voy a lo que decía Andrés, que me parece interesante. O sea, si hacemos una diserción ahí, tema la plantilla. Que lo que plantea Andrés es que él percibe que ha llegado un momento ya de que hay que hacer una regeneración ahí, que eso va enlazado un poco con el tema de lo de la directiva. Andrés, ¿tú ves a jugadores ya en el Betis? Bueno, que ya han cumplido su ciclo? Pero claro, yo voy aparte de la que hay que hacer obligatoria. O sea, tiene que ir Víctor Ruiz, tiene que venir un central. Está claro que tiene que venir un lateral derecho. Está claro que el Betis tiene que firmar un lateral izquierdo titular. Y ceder a lo mejor a Abner o no sé, o ceder a Miranda, no sé, pero tiene que firmar uno izquierdo. Está claro que algún día tendrá el Betis que firmar al sustituto de Andrés Guardado, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con Carvalho. Después el Betis necesita imperiosamente velocidad. O tiene que firmar a Jose o tiene que traer otro futbolista de esas características. Y tiene que firmar también a otro jugador por Joaquín, que se va. Yo ya he contado 7 y mi punto de vista es que tiene que regenerar la delantera. Bien, uno de los 2 delanteros, posiblemente William José, se tiene que marchar o contar con Raúl García de Haro o buscar un sustituto. Pues hay futbolistas que yo percibo que han dado un bajón importante en rendimiento. Canales este año ha sido una decepción tremenda. William Carvalho, futbolista que
es muy regular cuando acaba el año, Guardado evidentemente, y después otros que no puedo ni valorarlos porque Juanmi se ha pegado medio año lesionado y Fekir también, pero para mí es que hay ciertas dudas y el Betis tiene que acertar. Estoy hablando de 7, 8, 9 jugadores, ¿eh? Sí, no, yo en eso estoy de acuerdo con Andrés, porque es verdad que hay jugadores que yo creo que ya han cumplido un ciclo en el Betis importante y que creo que es el momento de cambiar, de regenerar. El problema es que son contratos altos, muchos de ellos. El problema es que el Betis son edades altas, difícilmente no, primero darle salida es muy difícil. Claro. Y jugadores que ya, esos mismos jugadores, tal y como está ahora el mercado, yo le veo difícil solución. O sea, pues no sé quién va a pagar a Canales o a William, es que es muy difícil. Para mí una venta clara este verano hubiera sido Fekir. Y no lo va a poder vender. Exactamente, si hubiera llevado si hubiera hecho una temporada como las que ha hecho en el Betis los 2 años atrás, yo creo que lo hubieran podido vender. Quitarte un salario importante y apostar a lo mejor por un futbolista emergente con unas características similares o por lo menos ilusionante, ¿no? Es que claro, Fekir ya no lo vende, pero para nada, o sea, imposible, ¿no? En la situación en la que está ahora mismo. Los demás. Es que es difícil, Andrés, es difícil. Hay nombres ahí que has dicho tú. Carvalho, claro, es muy difícil. Hay nombres ahí que has dicho. Yo no digo, pero que al final se va a plantear el Betis en verano y al único que va a tener que vender, además, posiblemente, porque es que si no se lo va a comer, también como comer no en el sentido malo, porque al final no es que te hayas comido a Canales, a Carvalho, no, te han llevado a Europa por tercer año. Estamos hablando de regenerar un poco la plantilla, pero te vas a tener que vender a Guido por 10, 15 millones de euros y ahora busca un sustituto de Guido Rodríguez. Es que para mí Guido es la piedra angular. Claro, por eso te quiero decir. Y el único jugador realmente de valor, que tiene un valor de mercado importante. Sí, no, está claro, evidentemente. De todo, de los que tiene. Es un tema interesante porque sí que parece. Pero claro, estamos hablando de muchos movimientos de mercado con muchas dificultades. Y con muy poco dinero. Y con muy pocos ingresos, presumiblemente. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre. Y ahora encima, seguida, cuando vengamos de la publicidad, les planteo un nombre que puede estar en el futuro del Betis. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Estábamos comentando esa regeneración posible del Betis a final de temporada, pero vamos a ir con el Sevilla. El Sevilla que jugó un partido ante el Real Madrid intrascendente ya en lo liguero, pero donde hubo un protagonista, Dani Ceballos. Y yo quiero preguntarle a la mesa, empezando por el querido Andrés Ocaña. Andrés, hablabas tú de esa regeneración. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Ves alguna posibilidad de que Ceballos acabe en el Betis? Yo lo veo complicadísimo. Lo veo complicadísimo porque hablando con uno de los máximos dirigentes del Betis hace poco, hablando en confianza, no voy a decir el nombre de quién era, pero lo que me vino a trasladar es que el Betis tenía que intentar hacer una plantilla en la que ningún jugador superara más o menos los 2 millones netos de sueldo al año. Estamos hablando de que hay un futbolista que es Fekir que tiene 3,4 prácticamente netos, varios jugadores que están por encima. Y me decía esta persona que la única forma de hacer un Betis sostenible y fácilmente llevable, un Betis que estuviera prácticamente siempre metido en Europa, es con un sueldo de 2 millones netos. Y sinceramente yo no veo a Dani Ceballos rebajándose su sueldo hasta 2 millones netos, no sé, igual no le llega una oferta en condiciones y él quiere venir aquí, o le hace un contrato de 6 años y decide aceptarlo, pero yo lo veo muy complicado. Es que estamos un poco, Leandro, condicionados por esos guiños de Ceballos, ¿no? Pero es verdad que la realidad hace que parezca muy difícil, pero también parecía que estaba muy cercano a su renovación con el Madrid y ahora ya parece que se ha roto todo. Hombre, ahora mismo, si estábamos hablando de Fekir y Canales, ahora mismo si hay como los intercambios estos de la NBA, bueno, intercambio no sería porque a Madrid evidentemente no le interesan, pero si los dos sueldos de Fekir y de Canales los puedes meter en uno para que venga Ceballos y sea, digamos, el estandarte del próximo Betis regenerado, yo creo que lo firma todo el mundo. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Y si a lo que te refieres, firmarlo sí, ahora la cosa sí es posible. Pienso que es indiscutible. Bueno, es posible
En tanto en cuanto el Betis esos salarios los va a tener que pagar igualmente la próxima temporada. Si se los quita y viene Ceballos, es lo mismo que va a cobrar. O sea, lo Sí, que más que ganar a lo mejor Fekir, Carvalho y que venga Ceballos, ¿no? Yo creo que la gente es que, vamos, lo firmaría con, yo creo que sí, con los ojos abiertos. Sin duda. No lo sé. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, y además que el otro día yo estuve con la familia de Ceballos cuando terminó el partido del Sevilla, que por cierto la madre nos dijo que le gustaría que viniera al Betis, claro. Porque son béticos y porque quieren al Betis, y es que Ceballos permanentemente es que es una detrás de otra. O sea, le preguntamos por el tobillo y dice y hace la comparativa de luego se quejan de Miranda. Sale con la mochila del Betis o con los colores del Betis. Es decir, eso sí, claro, estaría bien preparada su llegada, Andrés, allí donde tanto como después no venga la allí gente donde se entonces a mí, pero hay que ser consciente. A mí, por ejemplo, me decían en la final de Copa que había allí una cantidad de entrenadores, directores deportivos y demás, que hasta el Barcelona estaba pendiente por si Dani Ceballos al final no renovaba, porque es un futbolista que entraba en el perfil de lo que le gusta al Barcelona, el tipo de fútbol que le gusta al Barcelona, ¿no? Y claro, contra esos equipos hay que ser serio. El Betis no puede pelear si viene un Barcelona, si viene un equipo de la Premier importante, si viene... Otra cosa es que tengamos nosotros un concepto más elevado de Ceballos que el que tengan por ahí, y que entonces no vaya nadie a poder igualarle los 4 millones que ganan el Real Madrid. Pero desde luego el Betis ni se puede acercar, por las noticias que yo tengo, a ese tipo de jugadores. Es que nos queda, vamos, yo creo que nos queda verano. Hoy decían que lo mismo Ceballos anunciaba su futuro la semana que viene. Me sorprendería a mí mucho eso, lo comentaban los compañeros de Madrid, pero bueno, en cualquier caso su nombre va a estar ligado con el del Betis. Hablamos de ese partido en el que Ceballos, Leandro, lo decías tú, fue protagonista porque acabó el partido caldeado con esa entrada de Acuña, pero el Sevilla ya tenía la mente puesta en la final. Sí, yo lo que decía, ¿no? Que pues yo creo que para el Sevilla fue un partido de preparación importante, exigente, donde Mendilibar dosificó los minutos que tenía que darle a los jugadores que van a ser más protagonistas en la final, y poco más. O sea, al final, claro, el Madrid se impone por calidad, y precisamente por eso, porque el Sevilla estaba en Budapest, con la mente puesta en Budapest. O sea, que del partido casi estamos hablando de un poco lo de Ceballos por la patada de Acuña, y que el Sevilla sí que mirando a Budapest desde el partido contra el Madrid tiene que estar digamos más concentrado, porque los últimos 3 partidos han sido 3 expulsiones. Entonces deberían de estar en fin, con la cabeza un poquito más fría, ¿no? Porque viene ahora un partido donde una expulsión no te va a perdonar. Yo creo que fue un toque, no José Manuel, de Mendilibar a la plantilla al final, porque claro, se vienen emociones fuertes. Y claro, es que en una final un jugador pierde los papeles de esa manera, y fíjate la que forma, ¿no? Bueno, y sabiendo que enfrente va a tener a Mourinho, que es el líder en esto, porque es que al final, para mí me parece el calentamiento innecesario de la que se forma con Ceballos al final, miradas a la grada, Jordán sale y está más pendiente de ir a por Ceballos que de volver a jugar al fútbol después de tanto tiempo lesionado. Es todo innecesario, vale, pero todo forma parte de este juego que se llama fútbol. Si tú no eres capaz de manejar esos tiempos, tú analizas fríamente la jugada de Acuña en el saque de banda con Ceballos, y tampoco es que le haga una cosa muy grave como para que la siguiente jugada se vaya a correr 10 metros para darle a Ceballos, porque es que se estaba viendo que es que le iba a dar. Yo creo que Acuña está un poco fuera de esto, sinceramente. Creo que no representa el estado actual en el que está el Sevilla. Acuña, desde que metió la pata el día de la Juve, parece que el futbolista estará muy arrepentido y que se le ha pelado el cable, por decirlo así. Debe estar enfadado consigo mismo, y eso se traslada al campo. Y después creo que lo de Pape Gueye, por ejemplo, tampoco representa mucho el fútbol que está desplegando el Sevilla. Es que es un futbolista que tiene ese problema. Es que es un futbolista. Pero si algo está demostrando el Sevilla en los partidos importantes, es que es un equipo que es intenso, que es agresivo, pero que es listo e inteligente. A mí no me está pareciendo el Sevilla sobreexcitado. Creo que son fallos más individuales. Pero Andrés, más que fue un toque de Mendilibar, ¿no? Es decir, porque tú sabes que él lo está teniendo todo atado, y efectivamente lo que tú dices, le pega un cambio de rumbo al equipo. Es que el Sevilla yo lo veo muy bien, espectacular, pero claro,
como él sabe que hay esos errores puntuales de concentración en los jugadores, en una final eso te puede penalizar, ¿no? Yo creo que por eso un poco él pone ahí los pies. Pero no es lo mismo tener a Pape que a Fernando en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, o sea pero cuando entra Paredes en la Juventus, el primer toque se va para Fernando y lo empuja. Y ya Fernando está un poquito, que luego hace un partidazo, pero siempre está ahí. Sí es verdad que hay esa competitividad que es muy buena del Sevilla, tiene esa parte negativa que en el momento que se te vaya un poquito la pinza, se te puede, en el momento que falle uno, eso se va y sabe enfrente que tiene Mourinho. Es que tiene Mourinho, es que va a buscarte. Pues mira, yo te digo una cosa, yo no veo jugadores de ese perfil. Si te pones a pensar en la alineación del Sevilla, con Badé, Gudel. Vamos a ver, vamos a poner a Telle, Navas, Fernando Rakiti, Oliver, Ocampos, Brian y Nesiri. No veo un perfil de jugadores del Sevilla en el que sean futbolistas agresivos, que pierdan la cabeza. Me parece que no. Ahora, los partidos que cambian en una jugada maldad, cambia un partido y se carga una final, por supuesto, una semifinal, pero no. Creo que ha sido más cosa puntual de Acuña, que tiene ese problema, y de Gueye, que de algo. ¿Qué sensación te da a ti, Andrés, el equipo de cara a la final? Lo que venías tú comentando, compite. Mendilibar le ha dado otra cara a esto. Lo veo competir extraordinariamente bien. Es que me encantó la vuelta con el Manchester, la eliminatoria entera contra la Juve fue para marcarla, y creo que además juega como un equipo, porque más que individualidades, aunque tenga calidad algunos hombres, pero creo que lo ha hecho funcionar como equipo, y sobre todo me encanta lo que propone. Lo que propone es recuperar el balón en campo contrario, plantarse rápido en el área rival. El otro día decían antes del partido de la Juve que era fundamental que marcara antes, y después del gol de la Juve de Vlahovic tiró 4 córneres el Sevilla antes del gol de Suso. O sea que creo que es un equipo además que no se descompone, ha conseguido el entrenador que no se descomponga y que va por los partidos. Yo sinceramente creo que el Sevilla va a salir a atacar. Creo que el Sevilla no tiene que cambiar nada su plan de juego con Mendilibar, y creo que el Sevilla para ganar la final tiene que ir a por la Roma, es la impresión que me da, porque lo está haciendo muy bien. Sí, no, a ver, aquí lo que pasa es que la Roma es un equipo de autor, o sea, está claro que la Roma claro. Está claro contra lo que va a jugar el Sevilla, ¿no? Contra un entrenador que mide al milímetro cualquier movimiento y que tendrá súper estudiado al Sevilla. Y un entrenador que además es especialista en ganar finales, ¿no? Lo que pasa es que el Sevilla también es especialista como equipo en ganar finales, y demostró, además lo dijo Allegri después del partido contra la Juve, esa experiencia que fue la que le faltó a sus jugadores para superar al Sevilla en una semifinal tan intensa como la que jugó contra el equipo italiano, ¿no? Entonces yo ahora mismo pienso que el Sevilla vaya por el partido seguro y que va a tirar de experiencia en el campo seguro. Pero yo creo que es favorito, Yo creo que el Sevilla es favorito por muchísimas cosas, pero ya no solo por la mística, porque es su competición, porque ha jugado 6 finales, que al final otros dicen, bueno, y Mourinho también ha jugado muchas finales y las ha ganado todas, ¿no? Pero es que yo futbolísticamente, que he tenido la oportunidad, no lo he visto todos los fines de semana, pero de ver a la Roma, yo creo que futbolísticamente me parece que ahora mismo el Sevilla es mejor equipo que la Roma. Que sea un rival complicado, claro. Leandro, como es medroso y trincón, pues ahora es de Mourinho, ¿sabes? Mañana será de Guardiola, depende del que toque. No, yo no soy de Mourinho, pero sí del espectáculo de Mourinho, porque al final nos genera a nosotros un retorno de trabajo interesante. No, y a la gente le gusta. Luego en el campo puede pasar lo que sea, pero es cierto que si tú te pones a nivel futbolístico, el mejor equipo que se ha enfrentado el Sevilla en la Europa League es el Manchester United. Luego la Juventus, y para mí la Roma me parece Juventus, muy inferior a la Juventus y al Manchester United más. Para mí no, para mí el equipo más difícil con el que se ha enfrentado el Sevilla ha sido la Juve. Yo digo futbolísticamente, yo futbolísticamente hablando, como competidor italiano, es que el mejor equipo de Italia histórico. Sí, pero estamos hablando y este año es esa verdad que no mística está también que tiene la Juventus, no, pero a nivel calidad, a nivel talento, lo que pasa yo creo que lo que tiene el Manchester United, y el Manchester United no elimina al Sevilla por el larguero de Anthony. Pero, que si ese balón va dentro. Sí, bueno, pero ya son pequeños detalles de los partidos que igual que para el otro lado podía haber pasado. Sí te digo yo que a mí me parece que este tipo de partidos, a mí me da más miedo jugar un partido de estos contra la Roma que contra el Manchester. Por supuesto. A mí me da más miedo contra la Roma. Primero porque la Roma de verdad sí que quiere esa competición. O sea, sí se va a dejar la vida. Y no digo que el otro equipo no lo haga, pero el hecho de que sea un equipo que no está acostumbrado, que está ganando un título que no ha conseguido, eso te da un plus. Leandro, a mí el Manchester me da la y la Juve tienen jugadores que se teme más
a la Roma Por Mourinho. por Mourinho, Sí, sí. que es evidente, ¿no? Igual que si el Sevilla no tuviera Mendilibar ahora mismo, el Betis no tuviera Pellegrini, no, pero me da la impresión de que el equipo no es tan bueno como lo hace su entrenador. Otra cosa es que es una final. Bueno, a ver, que la Roma en el calcio tampoco ha hecho grandes cosas. Es decir, que vamos a ver, lo que pasa es que estamos hablando de una final y de una competición donde sí que se está demostrando, como le pasa a Emery. Pero di si es favorito el Sevilla, que no te atreves a decir, ¿es favorito el Sevilla para la final o no? Para mí, no lo tengo claro. A ver, esto es muy fácil. Si juegan Medroso y Trincón. Si juegan 20 partidos el Sevilla y la Vamos, Roma, Andrés, vamos. si juegan 20 partidos el Sevilla y la Roma, lo más normal ahora mismo es que el Sevilla le gane 19. El problema es que es una final. Yo creo que el Sevilla, mira, Ojo, sí, espera un momento. el Sevilla. Optimismo, ¿eh? No, es que Repite es verdad. eso. A nivel futbolístico, tú preguntas jornada 37, Sevilla-Roma o Roma-Sevilla, lo más normal es que de 20 veces gane más veces el Sevilla. No, has dicho 19. Pero Andrés, es que, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero es que esa 20 es la Yo final. no, tanto no, pero yo sí veo, por ejemplo, un 60, 40, 65, 35 en tanto por ciento a favor de Sevilla. Yo creo que es más equipo y que sabe jugar muy bien estos partidos Sevilla. Es verdad que, es verdad que tiene bagaje, Leandro. No, pero no es que la no le dé bagaje ni está una en- opción a en la esta Roma, edición. ¿eh? No, a ver, es que Es que te tienes que mojar, deja de ya el 50%, que el 50%. No, 50 no, Mucho miedo, Leandro. pero tampoco me voy a 65-35. Pues yo, a ver, yo no estoy con Andrés, pero casi yo diría un 60-40 a favor del Sevilla, por lo que el Sevilla ha demostrado en esta edición de la Europa League, no por el bagaje histórico. El Sevilla viene de donde viene y es verdad, es cierto que ha ganado 6 finales. O sea, que es que estamos hablando de que obviamente si tienes que darle a alguno el papel de favorito, obviamente se lo da el Sevilla. Pero cuando me pregunta Andrés, era un poco por las circunstancias que rodean tanto a uno como a otro y la estadística también que está a favor del entrenador de la Roma. O sea, digamos, en ese sentido me parece que es una final bastante igualada. Bastante igualada. Ahora, si me preguntan ahora mismo, tienes que decir. Sí, hombre, y también uno hay u que otro, te digo reconocer que el Sevilla que no es el mejor Sevilla de la historia. Por supuesto. Al final está Hombre, por eso Teche, digo está Gude jugando que- con base que- central. claro, que viene de donde viene. que evidentemente que está más igualado. Tú me que- dices que están, decías tú antes, tú me dices que está Diego Carlos y Koundé de Claro. centrales y no estamos Y lo hablando nada. entiendo. Ni Koundé, que juega Cuña, por ejemplo. Sí, Bueno, la baja de Acuña es muy importante. La baja de Acuña para mí es importantísima. Para mí Sí. Acuña ha sido medio equipo en las dos eliminatorias. Es verdad. Tremendo. O sea, el partido que hizo en Turín, que estuvimos allí, más el partido que hizo La en baja de Sevilla. Acuña para mí es Tremenda. importantísima. Vamos, y además sí. ese tipo de partido lo sabe jugar, ¿eh? O sea, No, que si jugara Acuña le daba un 90-10 para el Sevilla. Por eso he subido las opciones de la Roma. Es verdad para que te escuche Mourinho. Le encantaría ese pronóstico, le encantaría a Mourinho. A ver, llevas La comiendo responsabilidad y el balón para ti, el favoritismo y el balón para ti. Pero Andrés, vamos, el ¿tú qué título para porcentaje mí. da, maestro? No, yo 55-45. ¿A favor de quién? ¿Y por qué no Sevilla. da 51 vale. 99? ¿no? Vale, está Y ya bueno, con eso hemos te tiene, arrancado, Andrés, hemos te tiene arrancado. que dar con un canto en los dientes. Hemos arrancado un 5%. Quiero preguntaros, en la final hay muchísimos juegos, pero empezando por el nombre propio que le ha cambiado la vida a este Sevilla, que yo creo que es el principal culpable de que el equipo esté ahí, ¿se juega su futuro Mendilibar, Leandro, en la final? Yo creo que no, yo creo que Mendilibar va a seguir. Yo pensaba que el Sevilla ya había hecho una planificación paralela y además había un nombre muy claro para el banquillo del año que viene. Pero me da la sensación que la petición popular de los jugadores y la situación como ha cambiado, se me hace muy complicado pensar que va a haber otro entrenador que no sea Mendilibar. Pero hasta hace muy poquito yo pensaba que el Sevilla, como es lógico, es un club que tiene que hacer una planificación a partir de enero, febrero, marzo, era otro escenario, pero es un momento donde el director deportivo tiene que ejercer de director deportivo y tiene que hacer sus funciones. Y yo creo que el Sevilla tendría un plan para, hablábamos antes de regenerar, para regenerar. Ahora lo que pasa es que los jugadores que eran tan malos en la parte de la temporada con Sampaoli y con Lopetegui ahora son buenos con Mendilibar. Ahora tiene un problema, porque seguramente, y si no creo que sería de mal director deportivo, el director deportivo del Sevilla ya tendría hablado algo con algún entrenador o avanzado algo con algún entrenador o ir dándole forma a un tipo de proyecto en los escenarios A, B y C, Champions, Conference o jugar o no jugar competición europea, que era lo probable, o sea, lo más probable hace 3 meses. Andrés Mendilibar. Entonces, Pues que, hombre, que si al Sevilla no le gustan los entrenadores que lo ganan todo, pues porque echa Mendilibar, ¿no? Es que yo la discusión, de verdad, yo entiendo que si Mendilibar hubiera salvado por los pelos al Sevilla y lo elimina el Manchester United, aunque hubiera cogido al equipo y le hubiera quitado la zona de peligro, sería todo esto muy debatible.
pero un entrenador que llega en la última jornada, que cogió al equipo metido en descenso y llega en la última jornada a un punto de conference y ha metido, eliminando al Manchester y a la Juve, en la final de la Europa League al Sevilla, es que no entiendo dónde está la discusión. Pero es que aparte de los resultados, vuelvo a repetir, es que a mí me encanta lo que propone Mendilibar. Es que me parece un fútbol súper vistoso, un fútbol que gusta en el Sánchez Pizjuán, un fútbol intenso, fútbol agresivo que transmite a la grada, porque aquí han pasado entrenadores impresionantes como Unai Emery, que aburrían a mucha gente, como Lopetegui en su último año, que tenían a la gente aburrida. Pero este fútbol poner al Sánchez Pizjuán, es que lo pone a 100. Es que lo pone a 100. La frase, si tenemos jugadores de 1,90, balón a la valla, otro, y esto el rato es que lo pone a 100, Leandro, a 100. Has encontrado un entrenador humilde, que cuesta poco dinero, que va a cobrar 200.000 euritos por el último tramo de temporada. Por meterte que saca rendimiento a jugadores que parecía que estaban acabados. Que lo gana todo, que te mete en una final, que te tiene a puerta de Europa. Pero es que está esperando. Y porque le gane Mourinho, si pierde la final, ¿no vas a renovar tú a Mendilibar? Pues no lo sé, yo no lo entiendo. Hombre, claro, si tienes a Luis Enrique, o si tienes a, ¿qué te digo yo? Y tampoco, porque no sabes qué es lo que puede pasar. Pero para fichar un perfil de entrenador y que en vez de uno que esté funcionando a este nivel. No, y luego tiene otro problema. Como cambie de entrenador y la cosa vuelve a ir mal, el problema ya va al palco otra vez. Y yo no creo que haya un riesgo. Es que esto al final lo tienen facilísimo, porque ahora sí que nadie se lo puede discutir una renovación, aunque haya un plan B o un plan que venga pero de si atrás. Hay renovación, hombre, esto tiene que ser con confianza. ¿Ves lo que hablamos? Porque claro, habrá que hacerle que va Mendilibar ya no se va a quedar por el contratito de turno. Pero no, que no, lo que no a Mendilibar lo tienes que valorar, seguramente te pedirá 2 años y seguramente te pedirá un contrato acorde a la exigencia de un club como el Sevilla. Independientemente de lo que te pida, acuérdate lo que pasó con Lopetegui un poco. O sea, no es la misma situación exactamente, pero claro, había dudas si lo renovaba, si no, y a los 2 meses ya se estaban exponiendo esas dudas, ¿no? Pues si se renueva Mendilibar hay que darle confianza. Yo creo que hay menos dudas de las que nos creemos nosotros, creo yo. Lo que pasa que a mí no me parece mal que el Sevilla no esté anunciando a bombo y platillo que... Pero serán recientes, José Manuel, porque estamos de acuerdo en que Mendilibar, cuando antes de la vuelta, Andrés, todavía tenía detractores ahí. Yo creo que sí puede haber dudas, porque es que ni el Sevilla esperaba el rendimiento brutal que le ha metido. Obviamente, y el Sevilla, como es la obligación del director deportivo, estaría planeando la próxima temporada. Y estaría planeándolo bajo unos criterios de entrenador que evidentemente tendría o avanzado, por lo menos puestos encima de la mesa. Pero es que ¿qué quieres que te diga? Cuando viene uno y te tira la puerta abajo, a porrazo, abre la puerta y ves que entra con esa alegría y con esa fuerza, pues hay que aprovecharlo. Es que ser ajeno a eso me parecería ridículo. Al final la idea inicial es que Mendilibar te arregle, hace 3 meses cuando tú lo traes, que Mendilibar te arregle la temporada, que te salve el equipo y el verano que viene empezamos a construir de nuevo la casa por el primer ladrillo, que es otro nuevo entrenador. Pero es que Mendilibar, Fran y Leandro, ¿no? que se ve cada semana, es que Mendilibar le ha cambiado la cara hasta a los trabajadores del club, que poco tienen que ver con los que juegan cada domingo. Es que tú entras en una sala de prensa o vas por la ciudad deportiva y es que todo el mundo de repente sonríe. Ahora de repente, y lo decía muchas veces el entrenador del Sevilla Atlético, mucho tiene que ver lo que pasa en el primer equipo, en el filial. Qué casualidad que cuando ha empezado a ir bien el primer equipo, ha empezado a ir mejor las cosas también en el filial, ¿no? Al final es la cabeza visible del proyecto del Sevilla. Y una cosa, cuando ya empiezan los jugadores a decir el entrenador se tiene que quedar, yo ya creo que ya el Rakitic, hasta el Papu, que uno detrás de otro. Y Oliver tiene todo lo contrario con San Paoli. Efectivamente, o sea, al final está claro que Mendilibar ya tiene, además del apoyo popular que estábamos hablando antes, el apoyo del vestuario, con lo cual yo creo que eso le está poniendo muy fácil la decisión, como decía Leandro, a los dirigentes del Sevilla. Pero os quiero plantear una cuestión, porque hemos hablado mucho de Monchi este año, empezando mal, horriblemente mal la planificación de la temporada, arreglándolo en invierno, Leandro, pero claro, tiene que ser difícil para un director deportivo hacer una planificación que ya empieza antes de que termine la temporada, dependiendo de un partido, porque si el Sevilla gana es que se mete en Champions y eso cambia la película completamente económicamente. Sí, no, pero claro, pero es que los jugadores que al final van a meter en Champions al Sevilla son los que van a ganar, si ganan, ¿no? Y que al final sería eso, la Europa League. Entonces,
la planificación. Ahora también está la cuestión de a Lopetegui, por ejemplo, le dan continuidad por los resultados y por la regularidad, cuando era un error. Ahora, todos esos jugadores que han quedado señalados en el primer tramo de competición, que también forma parte de la temporada, y que no han rendido, y que sin embargo luego se han rendido con Mendilibar, ¿qué hace? Porque un director deportivo, vuelvo a insistir, tiene su trabajo, por supuesto es todo el año, pero se hace más intenso a partir de febrero o marzo, que es cuando tienes que planificar la próxima temporada. Entonces, ¿ahora qué hace? Ahora es que a mí me da la impresión que está en una situación bastante parecida, pero bastante parecida al Betis, en el sentido de que los buenos resultados no le tapan al Sevilla la necesidad de tener que hacer una regeneración importante. Claro, pero por eso te digo, entonces ¿ahora qué haces? Porque, por ejemplo, no, es que va a ser jugadores que iban fuera 100% del Sevilla, Acuña. Claro. Por ejemplo. Claro. Acuña en enero estaba fuera del Sevilla y en febrero. Capu, el propio Gudel, ahora a ver qué pasaba con Rakitic, que se estaba arrastrando por el campo, Rakitic, y que ahora es... Y contratos además muy altos, porque el contrato de Gudel... lo intentaron volver a vender en invierno. El contrato de Gudel es altísimo, el contrato de Rakitic es altísimo, es que te vas a juntar con todo eso. No, si el Sevilla está en Champions, obviamente es sostenible. Si no está en Champions, no es sostenible. Sí, claro, es que va a cambiar todo. ¿Ahora qué hace? Entonces, es tan difícil. Yo cuando el mensaje del club una y otra vez, y le preguntamos el otro día cuando fuimos en el viaje a Turín al presidente, el discurso no cambia. O sea, cuando termine ya veremos. Claro, yo me imagino que ellos también querrán hacer un análisis con la realidad económica de la siguiente temporada. Claro, es que es verdad. Es que es imposible en la situación que está en Sevilla saber cómo vas a planificar. Claro. Porque es que te puedes meter en Champions. Es que y con la dificultad que eso conlleva, Andrés. Claro. Porque claro, ahora ya, si tú normalmente empiezas a planificar una temporada en mayo, me invento. No, lo que pasa es que si no ganas, claro, ahora es que te la juegas todo también. De todas formas, lo que le da coraje a la gente es que te vaya como un plato Gambit y te lo cambien por un bocadillo mortadela. Al revés, no le da coraje a la gente, Fran, ¿eh? O sea, que si Sevilla se mete en Champions y tiene que cambiar la planificación para fichar jugadores mejores y tener más dinero, tú no te preocupes que no va a haber ningún problema, pero seguro. No, pero es que al final es una realidad que la planificación está parada, porque es que no es que digas tú, tengo asegurado que voy a ir a Europa League y gano el título y voy a Champions. No, es que estamos hablando de la Champions o incluso nada. O sea, que se puede quedar el Sevilla un año sin Europa, si no gana la Europa League y no se da la carambola que se tiene que dar en la última jornada para que entre en conferencia. Es totalmente normal que esté parada. Ahora, a mí, tan gravísimo me parecería el error de no continuar con Mendilibar en verano como el que se olvide de aquellos jugadores que su carrera en el Sevilla parece que se le ha acabado y tiene que renovar la plantilla. Eso lo decía Oliver en el Media Day, que estaba allí conmigo, Fran, y es que dijo una frase que es verdad. Si la final la perdemos, se hablará de que hay que cambiar a todo el equipo. Claro. Si la ganamos, se querrá renovar a todo el mundo. Es que no es ni una cosa ni otra. Yo creo que hay que mirar las cosas con más perspectiva y para eso está un director deportivo. Yo estoy de acuerdo contigo en que es verdad que muchas veces en el mundo del fútbol hacemos análisis apocalíptico, ¿no? Pero en este caso es verdad que de un partido depende muchísimo, por no decirte el 80 al 90% de lo que pasa el año que viene, porque es que va en el presupuesto. Es que estamos hablando de una diferencia económica abismal. Entonces, antes de que ya nos vayamos, que ya nos queda muy poquito tiempo, maestra, estoy viendo con cara de que... Tiene ganas de decir sí, esto quería decir... se creía que no, pero le voy a pedir un pronóstico. Una filosofada. No te voy a pedir filosofada, te voy a pedir un pronóstico para la final. Que no parrafada. Pronóstico para la final, resultado. Cortita y al pie, ¿eh? 3-2. 3-2. Dos goles no mete la Roma delante, ¿no? 3-2. En 2 años no mete la Roma. La última vez que fui a ese estadio, bueno, la última vez la primera, que parece que estoy yo en el Puskas. Venga, que nos queda un minuto, maestro, no te me vayas, ¿eh? Que necesito el pronóstico. Sevilla jugó ahí la final de la Supercopa, en el 90 en Nesiri tuvo con ellos mano a mano y lo falló. 3-2. 2-0. 2-0, hace ahí con el 60-40, está bien. 2-0. Mourinho 2-0. Gana el Sevilla en prórroga. En la prórroga. Sí, en la prórroga. José Manuel quiere matar más de uno, ¿eh? Te estoy diciendo que de 20 partidos ganaría 19. Bueno, es verdad, o sea, eso es, dice que de 20 partidos gana 19 el Sevilla, pero no va a decir que pierde este. Es que es una final. ¿Ves cómo surgen las dudas con los pronósticos? Es que... No, pero a ti te ha costado, ya te lo recordarán allí en Budapest. Sobre todo querido maestro, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Vamos, todavía no te vayas. No, yo no me voy. No te vayas. Te doy las gracias por este bloque, pero ahora te pregunto por el baloncesto. Don Andrés. Placer y honor, siempre. Como siempre, encantado de estar aquí con ustedes, con mi hermano Leandro, con José Manuel y contigo, Fran. José Manuel, muchas gracias. Un gustazo. Señores, seguimos aquí, señores y señoras, seguimos aquí porque además vamos a hablar mucho de fútbol femenino. Seguimos aquí en Grada 101.
Montepío Aseguradora patrocina este programa. Aquí seguimos en Grada 101 y ahora toca hablar de más deportes. Dejamos el fútbol a un lado porque lo que ha pasado en los últimos días, la última semana, es relevante. Por eso quería yo hoy hablar con el querido Leandro Iglesias, que conoce en profundidad toda la temporada del Betis Baloncesto y que conoce a la perfección todo lo que ha ocurrido durante este ejercicio, para que nos cuente bien un poco, ¿no?, por qué se ha consumado ese descenso. Pero antes de ir con él, presento a la pareja que nos va a traer además el análisis más profundo de lo que ha sido toda la temporada de fútbol femenino, porque teníamos que hacer recopilación. Ya lo saben ustedes que hemos ido semana a semana contando lo que ocurría tanto con el Betis Féminas como con el Sevilla Femenino. Empiezo por la querida Patri Rodríguez. ¿Qué tal, Patri? Muy buenas noches. Pues muy bien, tenía ya ganas de estar aquí y la verdad que venimos muy cargaditos y la verdad que tengo un compañero de lujo, así que encantada. Hoy sí, bueno, hoy parejón. Además hemos estado alternando durante los días, Ale, y hoy, Ale Pechi, buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Muy Hoy buenas ya noches. hemos llegado al momento clave. Hoy ya los dos titulares están sobre el campo y la verdad que había ganas de volver aquí, de hablar con vosotros de lo que ha sido la temporada a nivel de fútbol femenino de nuestros equipos, tanto Sevilla como Betis, la primera liga profesional de la historia, recuerdo. O sea, que además que es eso, ¿no? Analizar una temporada que ha tenido situaciones muy dispares a lo largo de los meses y que vamos a analizar en profundidad, pero primero, querido Leandro, bueno, lo primero, ¿qué titular, qué valoración principal haces de ese descenso del Betis Baloncesto? Bueno, se han juntado muchas cosas. Yo creo que el año pasado, existen muchos paralelismos entre lo que pasó el año pasado en el Betis este año. El tramo final de temporada parecía que el equipo se rehacía con los fichajes. El año pasado ocurrió algo muy parecido. Pero este año cruz y el año pasado cara. Yo creo que irtela a jugar contra el Real Madrid en un último partido de liga es muy difícil. O sea, ya es una base muy complicada para conseguir el objetivo. La final estaba muy clara. La final fue en San Pablo contra Granada, contra Fundación Granada. Ese partido era clave. Si el Betis hubiera ganado, lo tenía en casa con el Palacio lleno, el Betis hubiera mantenido la categoría, hubiera estado otro año en ACB. Y perder ese partido, cómo se perdió, pues yo estuve y lo estuve viendo in situ, pues al final te lleva la LEP. Yo veía muy pocas posibilidades, alguna veía. De hecho, el Betis tuvo chance en el partido porque a falta de 1 minuto y medio iba 7 arriba. O sea, en Madrid. El Madrid venía prácticamente todavía en la nebulosa de la celebración de la Euroliga. Era un momento ideal, porque los jugadores estaban relajados, venían de 2 días seguramente casi sin entrenar y sin estar pendientes, pero bueno, el Madrid tiene figuras de altísimo nivel y al final pues un jugador del Madrid que no ha sido protagonista durante la temporada prácticamente, salvo en el tramo final, como William Goss, quería ser protagonista también en el partido contra el Betis y metió la canasta decisiva. Aún todavía el Betis tuvo 6 segundos, pero no anotó. Mucha tristeza, por supuesto. El Betis además a mí me ha encantado. O sea, el Betis ha hecho cambió prácticamente el 60% de la plantilla a mitad de temporada. Fue añadiendo efectivos que le han dado un rendimiento excelente. O sea, Jan Montero me ha parecido un descubrimiento, un jugador que tiene... Me gusta, fíjate, más que Shannon Evans. Porque tiene una proyección... pero para mí Jan Montero tiene una proyección en NBA... De base NBA, bueno, caro, o sea, lo tengo clarísimo. Me imagino que el año que viene se irá a Gran Canaria, que va a jugar Euroliga, y de ahí ya va a empezar. Yo pienso que no va a tardar mucho en llegar a la NBA. Y luego otro jugador que me ha parecido determinante, al Betis le faltaba un 4, porque yo creo que ha perdido muchos partidos por la planificación que se ha hecho a principio de temporada, porque no tenía un 4 nato. Fichó a Tyson Pérez, que venía de Manresa sin jugar con Pedro Martínez, que son las cosas del deporte que muchas veces no entiende. Cedió por el Moraván, que es un equipo que bajó a LED, tuvo que ceder a Tyson, que era uno de los activos importantes del equipo, para que siguiera jugando en ACB. No jugaba en Manresa, pero en Betis era como el señor Rolls se encuentra la señora Royce. Es decir, era perfecto para el Betis. Ni con eso ha mantenido la categoría por la rémora que llevaba atrás. Yo creo que esos dos jugadores han sido, incluso han mejorado el resto. Más el Betis ha jugado mejor sin Shannon Evans y con los refuerzos que te estoy diciendo que con Shannon Evans. Pero es que al final era muy difícil, porque los equipos de abajo, mira, Granada empezó muy bien el año con una planificación. A mí me encantó el equipo de Granada, que ha sido al final el rival directo de Betis. Yo sabía que Manresa iba a pegar un tirón al final, por físico, por entrenador,
por un equipo que el año pasado llegó a la Final Four de la FIBA Challenge, y yo sabía que al final Granada había perdido en el camino, le había pasado lo contrario que el Betis, que las lesiones llegaron al final, entonces había tenido que recomponer sobre la marcha, fichar sobre la marcha. Pero entonces el Betis tenía que estar ahí, Leandro, o sea, te quiero decir, Sí, no, o sea, el Betis se movía en esa franja que tú dices de 1 o 2 partidos. El Betis tiene un problema que el año pasado, yo creo que después de la hombrada que hizo... Eso te iba a decir, la machada, porque lo del año pasado era incluso más difícil, ¿no? Lo del año pasado era más difícil, pero es que acabó ganando todos los partidos, o sea, creo que de los últimos 8 ganó 7. Ganó 7, efectivamente. Shannon Evans MVP de los 2 últimos meses de competición, base súper cotizado, un gran generador de ilusión en Sevilla, que lo pudieron retener prácticamente pagándole menos del caché que tenía, pero se quería quedar en Sevilla, y al final consiguieron que siguiera en el equipo, pero no han acompañado, o sea, el Betis no tiene capacidad económica, ni han querido apostar, porque no hay dinero para el fútbol, no se lo van a dar al baloncesto, no han querido apostar por un equipo alrededor de Shannon Evans. Y eso yo creo que ha sido el fallo, que al final han tenido, o sea, no tiene una plantilla compensada, es lo que te decía. O sea, ha tenido que llegar Tyson Pérez en Navidad a finales de enero, para arreglar un poco lo que estaba para darse cuenta de que tenía una deficiencia en el juego interior importantísima el equipo, ¿no? Entonces, claro, si tú empiezas ya cojo, te gastas mucho dinero en un base, pero alrededor del base no construyes un equipo sólido y solvente, la inercia, o sea, todo lo que conseguiste el año pasado, con el pabellón lleno, con la ilusión, con un jugador que despertaba eso, pues la admiración en general de sus compañeros en la ACB, de tal, pues al final no has podido. Pero va un poco conseguir. Lo que tú dices, ¿no? Que faltó esa apuesta. No, claro, pero el problema es dinero. Sí, el problema es que. El tema es que la dificultad de esa apuesta. Betis, si no tiene el presupuesto más bajo, puede tener el segundo presupuesto más bajo de la ACB. Y vive de que en invierno haya jugadores que no están jugando en su equipo, o de fichajes como Pargo, como jugadores así que están que son buenos, que tienen calidad, pero que bueno, que por lo que sea no tienen equipo, no encuentran equipo, los fichan con la condición de que si hacen 4 partidos buenos le llaman equipo, luego se van, y así es muy difícil. O sea, yo creo que le falta ambición al club. El Betis no invierte en baloncesto, es así de claro, lo ha dicho el presidente muchas veces, no nos ayudan. Las empresas no apuestan, todo lo que contratan de publicidad siempre viene con el complemento del fútbol, si no, no entran en el baloncesto, y así es muy difícil. Claro. Luego tampoco San Pablo, un pabellón muy frío, es que se juntan muchas cosas. A lo que tú dices, Leandro, una cosa que me interesa, hablabas tú de Jan Montero, un jugador con una proyección espectacular. Esto, para el aficionado que no esté tan cercano al baloncesto, es como el fútbol, es decir, tienes una perla ahí y puedes sacarle rédito económico, o no va así, porque Jan Montero se va a final de la temporada. Viene cedido de Gran Canaria, o sea, Jan Montero es jugador de Gran Canaria. O sea, por lo tanto es propiedad de Gran Canaria. Es total propiedad de Gran Canaria. O sea, Jan Montero. O sea, que el Betis no tiene tampoco el Betis una figura que pueda. Por eso te digo que los 2 mejores jugadores del Betis este año son cedidos a mitad de temporada. Claro. Uno es Jan Montero, de Gran Canaria, y otro es Tyson Pérez, de Moraván, Andorra. Leandro, cuando se va Shannon Evans, tampoco el Betis obtiene rédito económico ahí el Betis. Sí, obtiene un rédito económico, 400.000 euros, pagado a plazo. Es importante. Lo que pasa es que esa cantidad te da para pagar 5 incorporaciones, 5 salarios. Eso es lo que te quiero decir. O sea, al Betis lo único que. O sea, Shannon Evans se han quitado una ficha, la ficha más importante, y le ha dado para pagar. Pero es que, de todas formas, llegar al final, o sea, llegar con 15 partidos, 15 derrotas a esa situación, es que al final es muy difícil rearmarse y que todos los años te salga bien, esperarte, es como el que espera siempre al último día de mercado para que salga. Eso es muy difícil, ¿sabes? En agosto, en el fútbol, ¿no? Es muy difícil. Entonces el Betis siempre espera al milagro de los jugadores que quedan sueltos, o los jugadores buenos que tienen proyección, en un punto de la temporada donde ya has perdido muchos partidos. Claro. Entonces es muy difícil, ¿sabes? Ahora, con esa tesitura, se me viene a la cabeza un nombre, Leandro, Luis Casimiro. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no va a seguir. A ver, para empezar, había otra cuestión, ¿no? El Betis no quería el baloncesto y se le iba a vender a un fondo mexicano. O sea, eso es otra cosa que está. Claro, eso era por lo otro que te iba a preguntar, el futuro. Pero me interesa que Casimiro al final, que lo que tú dices, logra la machada la temporada pasada, esta cuando parecía que estaba más fácil cae,
Bueno, tú lo conoces bien, tú sabes el caché que tiene como entrenador, no sé qué esperas. Es que el Alep yo creo que nos va a seguir Pablo Almazán, el capitán. Supongo que Pepe Poza, que tiene contrato, está lesionado. A partir de ahí, yo dudo mucho que siga alguien. O sea, no sé, es que. Luis Casimiro es un entrenador de caché importante. O sea, Luis Casimiro, no olvidemos, fue el que ganó una liga con Manresa, ¿no? Que es como. En fin, que eso es algo histórico en el baloncesto. Eso es una gesta que no se ha vuelto a repetir en el baloncesto español. Yo creo que va a haber una catarsis. No sé siquiera si el equipo va a sostenerse el LEP, porque LEP está muy cara. LEP está el Estudiantes, LEP está San Pablo Burgos, LEP acaba de ascender a Andorra, pero el año que viene, pues no sé, va a estar Fuenlabrada. O sea, que es difícil, hay equipos potentes ahí. Sí, hay equipos muy potentes. Hablo del Estudiantes, que ha jugado Final Four de Euroliga. Claro. Hablo de San Pablo Burgos, que es campeón del mundo. O sea, que San Pablo Burgos ha sido 2 veces campeón de la tercera competición europea, que es como la Conference, que es la FIBA Challenge, y ha ido a jugar la Intercontinental. Es muy difícil, salir de la LED también. Entonces tienes que hacer un presupuesto. Claro, mínimo te hace falta 1,5 millones de euros. Ahí es donde iba mi última pregunta. ¿Qué crees que va a ocurrir? Comentabas tú del Fondo Mexicano, ahora parece que es más difícil hacer una inversión ahora. Yo creo que va a ser muy difícil. A ver, lo que pasa es que tú tienes plaza, eres Sevilla, y yo no creo que desaparezca el club, y no me parecería algo muy difícil de encajar, ¿no? Pues es que estamos hablando de Sevilla, estamos hablando del Betis, una institución importante, y no tener una plaza por 1 millón de euros en un presupuesto que puede tener el Betis de 150, ¿no? Puede ser, en general, me parecería tremendo, ¿no? Pero bueno, la realidad ahora mismo es que yo creo que ellos tendrán que evaluar y valorar. También en LEP ahora hay muchas permutas de plaza, o sea, siempre puedes cambiar una de plata por una de oro y quedarte con reiniciar el baloncesto, ¿no? Y en Sevilla, no lo sé, pero la verdad es que el futuro es incierto. O sea, del baloncesto en Sevilla ahora mismo yo veo el futuro incierto. Cierto, con lo cual. De todas formas, cuando bajaron a LEP, ese año solo perdieron un partido, pero es que no era la LEP de hoy. Es que la LEP de hoy, insisto que hay equipos. O sea, Burgos en LEP mete 8.200 personas en su pabellón. Bueno, y luego tienen los típicos equipos que llevan ahí toda la vida intentando subir. Palencia, Coruña. Sí, hay equipos. O sea, que está cara. La LEP, por lo tanto, claro, hay que adaptarse ahí y vamos a ver qué hace el Betis, ¿no? Yo entiendo que habrá un pronunciamiento pronto. No te quito más tiempo, querido Leandro. Muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos ilustres y que nos acerques al baloncesto con conocimientos profundos, porque muchas veces nos toca un poco desde fuera y no conocemos las profundidades y por qué se dan circunstancias como las que tiene el Betis Baloncesto. Ojalá siga habiendo baloncesto en Sevilla, ¿no? Yo creo que, no sé, a ver si sirve también como punto de inflexión y el equipo, si sale el año que viene en condiciones normales, como el año que estuvo en LEP, pues consigue rápidamente volver a CD y sobre todo que haya algo, ¿no? Porque el grupo, por ejemplo, de Steamers Mexicanos, la idea que tenían era, o sea, veían potencial en Sevilla, que es una ciudad futbolera, pero veían que se podían hacer cosas con otro modelo de negocio, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Veremos, estaremos pendientes en cualquier caso del Betis Baloncesto. Muchísimas gracias, querido Leandro. Gracias, Fran. Y vamos ya al fútbol femenino, porque hay mucho de lo que analizar en el resumen de esta temporada. Querido Ale, querida Patri, empezamos por el Betis, si os parece, que empezó mejor y después tuvo un tramo de sufrimiento. El Betis, por el mercado que ya hizo en verano, yo ya podía prever que iba a sufrir. El Betis cambió de entrenador, llega Francis, fichajes que no terminan a mí por lo menos no me terminaban de convencer. Para mí la temporada del Betis tiene 2 partes, es decir, una con Francis Díaz y otra con la llegada de Gerardo García, con el jugador de Málaga y Córdoba. La temporada del Betis, bajo mi punto de vista, ha sido mala. O sea, el equipo al final se ha salvado 2 jornadas antes de la conclusión del campeonato. El Betis era un equipo que años atrás era referencia en España, en la primera división, con María Pri en el banquillo, y que en los últimos años, lo comentaba también Leandro, al final por dejadez del club el equipo ha ido bajando escalones, bajando puestos, y ya lleva a varios años jugando con fuego en la categoría. Llegará un momento en el que se queme. Por lo tanto, es muy importante ver qué apuestas se hace de cara al año que viene, porque este año no ha salido del todo bien. Ha habido
habido cambio de entrenador en febrero, con Gerardo las cosas mejoraron, el equipo ganó en contundencia defensiva, cambió incluso el sistema, dio entrada a jugadoras que tenían pocos minutos y metió en dinámica a todo el mundo, el equipo se salva, pero ¿cómo se salva? Al final sufriendo y con muchas carencias, la del Betis Femina. Petri. Que es así, yo justo estaba con Rosa Márquez el otro día y le preguntaba, ¿no?, qué veía ella que tenía que hacer, porque no puede llegar el Betis sufriendo siempre, ¿no?, hasta la última jornada sin saber si se queda o no, y ella la verdad que nos ha dado los detalles que ahora lo veremos. Ahora lo vamos a ver, por supuesto. Pero la verdad que ella también es consciente y decía que, bueno, que quedaba mucho porque el club también tenía que apostar por ella, ¿no? También hacía referencia mucho al Barcelona, como decía, es que ellos tienen todo, pero es que nosotras no tenemos nada de lo que tienen ellas, ¿sabes? No se quieran comprar, pero era como, sí, son las mejores porque, sí, bueno, claro, ahora vamos a profundizar es que en date eso. cuenta, Fran, perdona que os corte, es que el Betis durante un buen tramo de temporada ha jugado en césped artificial, habiendo un campo de césped natural en la Ciudad Deportiva Libre. Claro, o sea que al final son detalles que condicionan lógicamente, y que no hay que olvidar que estamos en una liga profesional, que ya no todo vale. Por eso te iba a decir, quiero ahondar detalladamente en eso, en las condiciones que tenemos aquí, cómo está el fútbol femenino en Sevilla, pero claro, primero había que analizar un poco lo que tú decías, ¿no, Ale? Lo que decía en lo deportivo, esos cambios que al final se consigue salvar el equipo, Patrick, que es verdad que es relevante, ¿no?, para seguir ahí, ¿no? Claro, sí, que consigue no salvarse, pero es que yo creo que no puede seguir así, porque es que hace mucho tiempo que es que no tiene fichaje, de verdad, como decía Ale. Es que yo creo que la última vez que recuerdo que el Betis hizo un fichaje gordo fue con Maripaz Vilas, ¿no?, y con Ángela Sosa. Y dices, oye, que ya hacen bastantes años, y justo también Ángela, que es una de las estrellas, podemos decir, de este Betis, ella acaba de contrato y yo creo que se va a marchar. ¿Va a haber mucho, crees que va a haber mucho movimiento en el Betis? En el Betis sí. O sea, en el Betis yo creo que va a haber mucho movimiento dentro de la plantilla. De hecho, la plantilla, cerca de 15 jugadoras acaban contrato. No creo que renueven todas. Y una de ellas, como dice Patri, Ángela Sosa, de las que acaba contrato. Yo creo que va a haber una revolución dentro del equipo y que, a diferencia del Sevilla, porque luego iremos al Sevilla, yo creo que en el Betis sí va a haber muchos cambios en la plantilla de cara a la próxima temporada. Os pregunto, Patri, en esa revolución de la que habla Ale, ¿la cantera es importante ahí? O sea, ¿hay potencial ahí en la cantera? ¿O estamos hablando de que el Betis va a tener, bueno, que tirar un poco de jugadoras que no tengan hueco en otros equipos? Claro, porque claro, estamos hablando de que económicamente no hay posibilidad de hacer mucha... Es que sería muy importante tener esa confianza en la cantera, en que las jugadoras puedan ir subiendo. Lo hemos visto a lo mejor en casos de Vicky o en casos de Laura Moreno, que sí que están en el primer equipo. Pero yo creo que en este caso, si el Betis quiere seguir haciendo cosas y dar un golpe sobre la mesa, yo creo que no puede tirar de cantera, ¿no? Yo voy a decir una cosa, la cantera del Betis sí la que tienen bien cuidada, porque el equipo está en segunda federación, que es la tercera categoría del fútbol femenino español. Ha quedado, creo que, quinto el equipo en segunda federación. Hay una buena plantilla, hay jugadoras, por ejemplo, Noemí Bejarano, la futbolista procedente que es roteña, que ha jugado recientemente el Europeo Sub-17 en la posición de lateral. También Marina, que debutó el otro día contra el Levante. O sea que el Betis tiene material dentro de la cantera, hay buenas jugadoras en la cantera. Yo creo que tiene material, pero como justo para dar el golpe ese que le falta, yo creo que no sería suficiente con la cantera. Sí, estoy de acuerdo, yo creo que hace falta en el Betis un golpe de efecto y que realmente se apueste por la sección, porque lleva años dejada. Claro, vamos a ir ahora con el tema económico, pero os pregunto, está bien trabajar la cantera, Ale, pero ¿se está nutriendo al primer equipo con la cantera? Es decir, ¿qué esperanza tienen las chicas, ¿no?, de aquí de Sevilla? Es difícil acceder a la cantera del Betis en este caso, ahora vamos con la del Sevilla. ¿Hay posibilidad de crecer ahí? Sí que es verdad que la cantera del Betis, a diferencia que la del Sevilla, la del Betis está en segunda federación, que como comentaba antes, es la tercera categoría del fútbol español. Es un equipo que cuida bien la cantera, que suelen salir jugadoras al primer equipo. De hecho, puedo comentar recientemente el caso de Andrea Medina, que ahora mismo está en el Atlético de Madrid y que ha ganado la Copa de la Reina. También el caso de María Valle, que actualmente se encuentra lesionada. También ha llegado al primer equipo, como dice Patri, Vicky Benítez, que venía del Sevilla. Luego jugadoras como Laura Moreno, que también se ha sentado en la primera plantilla. Claro, al final vienen para ayudar al equipo, pero realmente de la cantera del Betis, recientemente, por decirlo así, estrellas, el caso de Andrea Medina ya ha salido y María Valles está lesionada, o sea que ayudan, sí, pero claro, es que hace falta una figura que ilusione al beticismo. Yo creo que la figura la tiene, que es Rosa Márquez, que al final yo creo que el proyecto tiene que girar en torno a ella. Es una jugadora de club, es una jugadora con un inmenso talento. El problema que ha tenido Rosita en los últimos años ha sido las lesiones. Se partió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, luego el brazo, luego el pie. Es que el Betis este año también las lesiones le han pasado factura. Hablo de Rosa Márquez, que es una jugadora imprescindible en el equipo, y también de María Valle en el centro de la zaga, porque el Betis, uno de los problemas que ha tenido este año ha sido a la hora de construir
y finalizar jugadas, y también defensivamente. Defensivamente recibía muchos goles hasta la llegada de Gerardo, que recompuso el equipo en el sistema defensivo, cambió el sistema y ya el equipo empezó a asentarse más a nivel defensivo, pero con Francis Díaz el equipo recibía muchísimos goles y arriba tiene muy poquito el Betis. Vamos a escuchar a Rosa Márquez, todavía no, porque quiero analizar primero lo del Sevilla, pero porque Patri hablaba un poco de lo que le falta a los equipos en general, ¿no? Del fútbol femenino. Pero antes, el Sevilla, Patri, ¿qué valoración Bueno, el Sevilla, pues al final yo creo que ha acabado el año bastante bien, ¿no? Porque es cierto que al principio le daba mucha caña, y yo creo que incluida porque, claro, veíamos que había fichado bastante bien, pero que los resultados no iban con ella. Entonces, pues estábamos pensando, yo creo que también le afectó anímicamente porque no llegaban los resultados, la verdad que tuvo una racha muy mala con muchas derrotas seguidas, pero es verdad que empezaron pues poquito a poco a seguir pues, sumando puntitos, y es cierto que tuvimos una entrevista con Amanda, que siempre recuerdo que creo que fue clave, porque fue justo cuando empezaron a ganar, y ella misma lo decía, estaban como muy tranquilas y sabían que iban a llegar los resultados porque sabían que tenían una calidad increíble en el equipo, que tenían una buena plantilla. Entonces yo creo que a partir de ahí empezó a subir, ¿no? Yo creo que todos como que las piezas han encajado y al final pues podemos decir que ha sido un buen año para ella. Vale. Sí, al final la diferencia también entre Betis y Sevilla es que el Sevilla, en este caso la sección femenina, recibe mucho más recursos que la del Betis, y eso está a la vista. O sea, la planificación que ha hecho el Sevilla es de seguir creciendo en la liga. Es cierto que al principio, como decía Patri, es que en la jornada 13 el Sevilla estaba solo 2 puntos por encima del descenso, y claro, con la apuesta que había hecho, la plantilla que tenía, pues había nerviosismo, ¿no? En la plantilla por decir, oye, estamos ahí abajo, no sabemos qué pasa, el equipo se pegó 2 meses sin ganar, perdió contra el Alavés fuera de casa, luego contra el Athletic Club marcó primero y justo le empataron después, eso anímicamente fue un golpe muy duro, y en el deporte, Fran, ganar es muy difícil. Ganar es muy difícil, pero sobreponerse a una situación mala dentro del deporte, es decir, encadenas muchas derrotas seguidas, lo más normal es cortar de raíz y empezar otra dinámica, ya sea con otro entrenador o con una serie de cambios. Sin embargo, el Sevilla mantuvo la paciencia, siguió confiando en Cristian Toro, y le ha salido bien la jugada al conjunto hispalense, al conjunto sevillista, porque al final ha logrado terminar en la 7ª posición, que es la mejor clasificación histórica del Sevilla Fútbol Club en primera división como Sevilla Fútbol Club, porque claro, antes tenía el acuerdo de colaboración con el Hispalis, es verdad que vestía la camiseta del Sevilla, jugaba la Ciudad Deportiva del Sevilla, pero era un acuerdo de colaboración con el Hispalis, no era Sevilla Fútbol Club como tal. Durante esa época el Sevilla estuvo un gol de ganar la liga, pero como Sevilla Fútbol Club como tal es la mejor clasificación histórica, y desde aquí pues darle la enhorabuena al Sevilla porque se supo sobreponer a una situación muy difícil, y el equipo en el 2023 solo ha perdido 4 partidos, ha desplegado un buen fútbol, ha sido reconocible, y ha habido 3 figuras dentro de la plantilla que a mí por lo menos me han gustado mucho. Una de ellas Cristina Martín Prieto, la otra Eva Llamas, y la guardameta Esther Sullastre. Ahí tenemos los nombres de los protagonistas de la temporada del Sevilla. Vamos a escuchar a una protagonista de excepción que estuvo con Patri Rodríguez, a Rosa Márquez. Lo primero que se te viene a la cabeza es alegría. Sabemos que ha sido un año bastante duro para todas y para todos, pero sí que es verdad que al final el objetivo era la salvación y lo hemos conseguido, por lo tanto es algo bueno. Saber que tenemos muchas cosas que cambiar para el año que viene para intentar no sufrir de esta manera, y por supuesto pues disfrutar de las vacaciones porque nos las merecemos. Bueno, al final yo creo que lo primero es hacer autocrítica a todo el mundo en verano, ya gente que siga, gente que no, al final son años que a nadie le gusta pasar, se aprende mucho porque es un año que se aprende mucho, pero a partir de esa autocrítica pues ser más profesionales todos, cada uno en su aspecto. Y por supuesto, pues ser un grupo desde el minuto 1, que es verdad que el grupo ha sido bastante bueno, pero es verdad que hemos tenido momentos bastante chungos. Y por supuesto, pues intentar acatar las cosas desde antes para no dejarlo al final, como el día antes del examen, pues lo mismo, que al final las cosas puede que no salgan bien, pero la suerte es que este año sí han salido. Ahí estaba Patri contigo, una jugadora, lo decía Ale, que tiene que ser el buque insignia del Betis, ¿no? Yo creo que Rosa, yo creo que nadie quiere más al Betis que ella. Es una niña que lleva allí desde pequeña, que se ha llevado, ¿no? Que se ha puesto la camiseta y ha levantado ella al equipo siempre que lo necesitaba. Y este año que lo necesitaba, es verdad que ha tenido esas lesiones, pero ella confía. A mí siempre me ha dado mucho miedo que ella se vaya del Betis, ¿no? Porque, a ver, pensando bien, si el Betis al final no apuesta por el equipo, es una jugadora que tiene que salir de ahí para seguir creciendo. Pero sí que es cierto que se nos haría a todo el mundo muy raro que ella no vistiera la camiseta del Betis. Pero sí que
que bueno, que me decía que al final tenían que apostar un poquito más por ella también, porque lo hablamos mucho en el foro, que tenían que apostar un poquito más por ella porque ella se veía, por ejemplo, reflejada con uno de los mejores equipos que digamos es el Barça, que tenían nutricionistas, que le daban la comida, que se sentían profesionales, porque ella reconoció que no todas se sienten profesionales jugando en la liga profesional, y eso es muy importante. Ella dice que sí que tiene pues la cabeza muy bien puesta, porque al final, bueno, pues en casa cada uno tiene sus circunstancias, y que ella ha sabido pues estar ahí, pero que con la edad que tienen, hay muchas niñas jóvenes en la liga profesional, que no todas creen que son profesionales porque hay algunas que no tienen esas condiciones. Entonces eso también es muy importante de cara a una liga profesional, como estamos hablando. ¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Vale? ¿Qué solución? Porque ese sentimiento está ahí, como dice Patri. Sí, también hacen los clubes, la intención que tenga cada club de apostar por su sección femenina. Al final, hablamos del Barcelona, es otro mundo. El Barcelona lleva apostando muchísimos años por la sección femenina. Hoy en día pues se sienten profesionales, ¿no?, las jugadoras del Barça, pero luego hay otra serie de clubes donde las condiciones también son bastante buenas, donde permiten a las jugadoras trabajar en un ambiente profesional. Te hablo, por ejemplo, el Sevilla yo creo que es uno de esos clubes también modélicos aquí en Andalucía de trabajar una sección femenina de forma profesional. También el Athletic Club, tú vas a Lezama y es una pasada, Real Sociedad, o sea que hay equipos que sí que trabajan más de forma profesional su sección. Eso nace dentro de cada club la apuesta que quiere hacer por su sección femenina. Que no hay un conjunto con la Liga. Es que, por ejemplo, Fran, a la gente me dice, no, pero es que los presupuestos, pero es que el Levante, el masculino está en segunda división y al femenino lo tiene tercero, lo tienen puesto Champions. O sea que esto es la intención de cada club, lo que quiera apostar por su sección femenina. Es que, por ejemplo, el Betis entrena en césped artificial. O sea, a ver, que es verdad que el año que viene, con la nueva ciudad deportiva, etcétera, van a tener mejores condiciones, pero claro, no todos los clubes, no todas las jugadoras, hablamos de una liga profesional, pero no todas tienen las mismas condiciones para poder desarrollar su profesión dentro de lo que es la liga profesional. Y por eso también hay tanta distancia entre un equipo y otro, ¿no?, que al final la gente que no sigue tanto el fútbol femenino no lo sabe y no lo entiende. Y es que, claro, también hay clubes independientes que no se respaldan de un club al final masculino, ¿no?, que al final es el que suele dejar más dinero. Entonces también hay que hablar muchísimas cosas que son muy importantes y que, vale, somos profesionales, pero como que hemos empezado un poquito como la casa por el tejado, ¿no? Porque estaban diciendo también, no, es que queremos poner VAR, porque es cierto que al final las circunstancias de las árbitras no han sido muy buenas en la liga y no han dado muy buena imagen. Y hay que mejorar, pero es que no podemos poner VAR con desde luego te digo, campos. porque nos quedamos sin tiempo ya, seguiremos hablando en más programas, pero está claro que hay que darle un cambio a eso. Muchísimas gracias, querido Ale. Gracias a ti, Fran. Muchas gracias, Patri. Muchas gracias. Seguiremos hablando de fútbol femenino aquí en Grada 101 y también de esa final especial aquí programa en Grada 101, de esa final del Sevilla. Gracias por estar ahí. Montepío Aseguradora patrocina este programa.